Y voy a quitar. Bueno, entonces hoy vamos a hacer la tutoría de sangre 1. Va a haber otra que va a ser sobre coagulación y sobre plaquetas, pero esa no es esta. Esta es sobre eritrocitos y antígenos eritrocitarios. Yo soy Catalina y hoy está también Isa conmigo, que es la otra tutora de función y terapéutica. Esta es nuestra tabla de contenidos. Lo primero va a ser sangre, vamos a ver una introducción, luego eritrocitos ya de fondo y luego el hemograma. Y la segunda parte va a ser antígenos eritrocitarios. Primero vamos a hablar el caso clínico. Eso es lo que nos va a estar explicando Isa. Y también pues generalidades y explicaciones sobre los antígenos eritrocitarios. Estas son las referencias. Y este es un tip que les traigo para las referencias. Yo uso para las imágenes pues para los RAES y también para las tutorías ahora. Clinical Key. Y acá, no sé si están viendo mi cursor, pero bueno, yo les recomiendo buscar en imágenes si quieren usar pues imágenes para sus presentaciones. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la sangre. Primero vamos a hacer una introducción, luego los eritrocitos, luego el hemograma y finalmente hablaremos sobre anemia y policitemia. Entonces, ¿qué es la sangre? Ustedes ya sabrán que es un tejido conectivo líquido que circula por el sistema cardiovascular, es decir, pasa por todos los vasos, pasa por el corazón y llega pues finalmente a todos los órganos y tejidos. ¿Sus funciones cuáles son? Bueno, puede que en las clases les digan que tiene como 4 funciones principales. Esto es lo mismo, pero puesto en diferente forma, en un listado distinto. Entonces, eh, las funciones de la sangre son ser un vehículo para la distribución de gases respiratorios, nutrientes, agua, electrolitos, hormonas, anticuerpos. Estos anticuerpos va a ser muy importante para la parte de antígenos eritrocitarios, fármacos, desechos metabólicos porque nos va a ayudar a eliminar todo esto y finalmente calor. Por eso nos ayuda para la regulación de la temperatura. Entonces, esperen que no veo bien por esto. Vamos a comenzar con la composición. Ustedes seguramente ya saben sobre esto, pero para hacer el recordelis. Entonces, la sangre se compone aproximadamente en un 55% por plasma, en un 1% o menos de una capa leucocitaria y en un 45% de eritrocitos. Entonces, ¿cómo se puede dividir de manera clara? Por un lado, por elementos formes y por otro lado, elementos no formes. Entonces, los elementos formes son por orden de abundancia, que ven acá. No sé si ven mi puntero. ¿No me puedes confirmar? O cualquiera que me diga por el chat. Sí. Hola, sí, sí, sí. Bueno, listo, gracias. Entonces, por orden de abundancia tenemos que los más abundantes son los eritrocitos, que nos ayudan principalmente al transporte de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Ven así? Los segundos más abundantes son las plaquetas, que ustedes también verán que se llaman trombocitos. Estos son los únicos elementos formes que no son propiamente células, sino son fragmentos celulares del precursor que es el megacariocito, que son claves en la hemostasia. Según tengo entendido, hoy tuvieron su clase de hemostasia, entonces son muy importantes para eso. Y el tercero más abundante son los leucocitos, que son los mismos glóbulos blancos, que son claves para el sistema inmune. Entonces, ya vemos, por ejemplo, acá tenemos unas imágenes histológicas que ven cómo relacionamos todo, o pues todas las diferentes materias que vamos a estar viendo ¿Vieron eso? en estas 8 semanas. Los neutrófilos tienen así un núcleo multilobulado. Los basófilos se ven muy morados, por eso se llaman así. Y así podemos ir diferenciándolos. ¿Qué podemos decir? Que en estos frotis de sangre periférica se ven en cada uno de los frotis glóbulos rojos o eritrocitos, que son los que vemos acá. Por parte del plasma tenemos que se compone en un 92% de agua, en un 7% de proteínas plasmáticas. La más abundante es la hemoglobina y en un 1% de otros solutos como electrolitos. Entonces, siguiendo sobre esto, los otros solutos como los electrolitos son súper importantes para mantener la homeostasis en la sangre. ¿Me están escuchando bien? Me sale que es inestable mi conexión. Estamos escuchando bien, Carlos. No, la verdad, muy bien. Listo. Entonces, el catión extracelular más abundante en el plasma es el sodio. ¿A qué me refiero con catión? Pues son unos iones que tienen carga positiva, según probablemente recuerdan. Que es importante tener en cuenta que el rango normal es de 136 a 146 o de 135 a 145 milimoles.
El principal cation intracelular, es decir, no está en el plasma sino adentro, es el potasio. Por eso vemos como afuera, es decir, en el plasma, tiene una concentración tan baja. El principal anión, uy, perdón, acá quedó antión, es anión intracelular, em, perdón, es el principal anión extracelular es el cloro, porque se acompaña frecuentemente de sodio. Otro elemento muy importante de los solutos como los electrolitos son el pH arterial. Ya vamos a ver por qué Ahora sí esto nos es vemos. clave para la homeostasis. Es importante tener en cuenta que el pH normal de la sangre es de 7,35 a 7,45 y si no están estos rangos, entonces hablaremos de acidosis o alcalosis. Ahora sí vamos a hablar de los eritrocitos. Estos son discos bicóncavos. Bicóncavos quiere decir que tienen como van hacia adentro en ambos lados, entonces es como una dona pero sin hueco. Discos bicóncavos anucleados que no tienen núcleo celular con un diámetro, es decir, de acá a acá, más o menos, de 7 a 8 micrómetros. Bueno, ¿cómo mantienen su forma? Es decir, ¿cómo logramos que esto siempre tenga la forma de disco bicóncavo y no, pues, por ejemplo, como una esfera? Se logra por el anclaje del citoesqueleto a la membrana plasmática. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este diagrama. Vemos como esta es la membrana plasmática, tiene múltiples proteínas que nos ayudan a anclar el citoesqueleto, por ejemplo, esta proteína, la espectrina, que nos ayuda a mantener esta forma. ¿Por qué queremos mantener siempre esta forma? Porque así nos aumenta la proporción entre superficie, es decir, el área, y el volumen, es decir, lo de adentro del eritrocito, y así logramos tener un mayor área de fusión para todos los gases que pasan por acá. De manera fisiológica, fisiológico quiere decir que es normal, los eritrocitos tienen un gran exceso de membrana, tienen mucha más membrana de lo que necesitarían para cumplir sus funciones. Esto les permite deformarse si llegan a necesitar. Alguien me puede decir por micrófono o por chat, como quieran, ¿cuándo necesita deformarse un eritrocito? Cuando pasa por lugares que son menores a su tamaño, o sea, como el Mm, diámetro es menor a lo que... perfecto, eso es. Entonces, un eritrocito tiene que pasar por vasos de un calibre menor que el diámetro del mismo, del eritrocito, entonces un diámetro menor a 7 o 8 micrómetros, y por eso necesitan como estrujarse por los capilares. Tienen que lograr pasar de esta forma a esta forma que es más parecida como a una bala, dicen en algunos libros. Los eritrocitos tienen tres funciones principales. Uno, transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos sistémicos, principalmente con la ayuda de la hemoglobina. Entonces acá vamos a ver un videito corto de 2 minutos para que veamos mejor esto. Ahí, ¿Alguna vez se han preguntado ahí están escuchando. ¿Si escucharon el video o me falta compartir la pantalla? Sí, se escucha. para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alvéolo capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Listo. Entonces ahí nos va mostrando por qué es tan importante que los eritrocitos precisamente transporten oxígeno. ¿Alguna vez
La segunda función clave de los eritrocitos es transportar dióxido de carbono, que principalmente se transforma en forma de ion bicarbonato. Sin embargo, más adelante en el curso y también con las tutorías van a entender que hay distintas formas de transportar dióxido de carbono. Y la tercera función es facilitar el taponamiento o la actividad buffer de ácidos y bases. Para esto, entonces, es muy importante que entiendan la función de la anhidrasa carbónica. Es una enzima, es una proteína que nos ayuda a transformar el agua y el dióxido de carbono en ácido carbónico. Este ácido carbónico luego se disocia, es decir, pasa de ser un ácido a ser distintos iones, que son el ion bicarbonato y los hidrogeniones. Entonces, por ejemplo, si tenemos hidrogeniones muy elevados, tendremos un pH muy bajito. Tenemos el pH muy bajito, entonces perderemos la homeostasis del pH sanguíneo y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, disminuir el dióxido de carbono. ¿Y cómo se logra esto? Pues respirando más rápidamente, más profundamente. Por eso es tan importante que logremos esta actividad. Ahora vamos a hablar de la eritropoyesis. Entonces, primero unas definiciones como etimológicas. La hematopoiesis es la formación, porque poiesis significa formación, de sangre. Sangre, hemato. La eritropoiesis es un subproceso de la hematopoiesis en la que eritro es rojo, poiesis pues también es formación. Entonces, por definición, la eritropoiesis es la formación de células rojas, que son los mismos eritrocitos. Es importante acá. Entonces, comenzamos con una célula precursora hematopoyética multipotencial que está en la médula ósea, que es la mamá de todas las células de la sangre, todos los que les mencioné, eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Después de diferentes divisiones y el proceso pues de compromiso de la célula madre, vamos a llegar a la unidad formadora de colonias de eritrocitos, que es la célula comprometida que dará lugar a toda la línea eritrocitaria. La eritropoiesis inicia cuando esta célula precursora se compromete en los linajes no linfoides, es decir, decide no tomar ninguno de estos y decide tomar el camino de los eritrocitos. Todo el proceso dura como 2 semanas. ¿Dónde se ubica la eritropoiesis? Pues ya les dije, se da en la médula ósea. Em, Acá vemos una imagen histológica, que de nuevo les repito cómo es importante la unión de las diferentes materias que van a estar viendo en estas 8 semanas, para que entiendan pues tanto la fisiología como la histología, por ejemplo. Entonces, acá estamos viendo una fotografía de una médula ósea de un adulto, pues en este caso estamos hablando de una vértebra. ¿Qué podemos encontrar acá? Esto blanquito todo que vemos son adipocitos, por eso sabemos que estamos hablando de un adulto. Si estuviéramos viendo la médula ósea de un bebé, de un niño, no tendría tantas cosas blancas. Con el proceso de envejecimiento se van ganando adipocitos en la médula ósea. Esto que vemos así rosado, que dice T, es la trabécula. Es la unidad funcional del hueso trabecular, que es el hueso que está adentro de todos los huesos, o de bastantes, que es importante tener en cuenta. Digamos que esta trabécula forma esta forma como un círculo y acá tenemos otra trabécula. Adentro de estos pedazos de hueso, la trabécula, tendremos la médula ósea, que es lo que vemos acá. Todo esto que vemos así moradito con rosadito, con tinción de hematoxilina y eosina, son esas células precursoras de la sangre. Ya sabemos que se da en la médula ósea, pero también es importante entender que no se da en la médula ósea de todos los huesos y no de todos los huesos a la vez. Entonces, cuando la edad es menor, cuando las personas tienen, por ejemplo, 5 años, la hematopoiesis se da principalmente en la tibia y en el fémur, es decir, más hacia las piernas, más hacia distal. Pero conforme se va envejeciendo, se va dando más cantidad de eritropoiesis en las vértebras, en el esternón y en las costillas. Es decir, se va ubicando más hacia el esqueleto axial. Las vértebras, pues ya sabemos hacia acá atrás, el esternón es este huesito, y las costillas, pues, las costillas que conocemos. Entonces, en la eritropoiesis tenemos la línea eritrocítica. La primera célula en toda esta línea, en toda esta génesis de eritrocitos, es el proeritroblasto, que es este que vemos acá. Después dará lugar al eritroblasto basófilo, que se ve morado, por eso se llama así. Luego el eritroblasto policromatófilo, en el cual aparece la hemoglobina, comienza a sintetizarla. Después el eritroblasto ortocromático, después el reticulocito y finalmente los eritrocitos. En la médula ósea están estos y después el reticulocito y los eritrocitos están en el torrente sanguíneo. El paso normal de un reticulocito al eritrocito se da cuando va perdiendo los restos del aparato de Golgi, de mitocondrias y orgánulos en alrededor de 1 a 2 días. Entonces, una pregunta.
¿Qué consecuencia tiene que el eritrocito no tenga núcleo ni otros organelos? Si quieren me pueden decir por micrófono o por chat. ¿Pero en qué canal? ¿Alguna idea? Como algo de su vida o de sus funciones. Hay múltiples consecuencias. Bueno, no escuché a nadie. La consecuencia que tiene es que el eritrocito tiene que obtener, sí, perfecto, tiene que obtener energía vía anaerobia. No puede utilizar la respiración celular con las mitocondrias porque no las tiene. Y también vive poco, dura 120 días, que es bastante poco si consideramos que las otras células en el cuerpo pueden durar pues muchísimo más. ¿Qué pasa con eso? El eritrocito no tiene cómo formar nuevas proteínas y por lo tanto, conforme vaya pasando por todos los vasos, no va a tener cómo reponer los daños que se están haciendo, por ejemplo, a sus proteínas de la membrana. Entonces va perdiendo deformabilidad, que ya les dije que es esa capacidad de cambiar su forma conforme pase por vasos más pequeños y por lo tanto después morirá por destrucción esplénica. ¿Qué pasa? El eritrocito llega al vaso, ahí el vaso va a censar que disminuyó su deformabilidad, que ya no cambia de forma como debería y por lo tanto se destruye. Bueno, sigamos. Entonces, ahora, en la eritropoyesis hay un factor clave que es la eritropoyetina, que es una hormona. ¿Qué es importante acá? Entonces, veamos este gráfico. Comenzamos con las células precursoras hematopoyéticas, de la cual la primera es el proeritoblasto. Después de múltiples divisiones llegamos a los eritrocitos, cuya función será oxigenar a los tejidos. Cuando hay mucha oxigenación tisular, va a disminuir la eritropoyetina, porque no necesitamos que esta eritropoyetina nos ayude a formar más eritrocitos y llevar más oxígeno a los tejidos. Entonces, la idea que hay que llevarse a la casa, que hay que tener en cuenta, es que cuando hay mucha oxigenación, tiene que bajar la eritropoyetina, que es el 90% de esta se produce en el riñón, el 10% restante en el hígado, porque no tenemos que formar más eritrocitos. También es malo tener demasiados eritrocitos. Si por alguno de estos factores se reduce la oxigenación tisular, digamos tengo anemia, entonces hay muy pocos eritrocitos o tienen muy poca hemoglobina dentro, entonces esto que nos reducía la eritropoyetina ya no va a poder reducir. Por lo tanto, el efecto neto va a ser aumentar. Entonces, cuando tengo una baja oxigenación, aumento la eritropoyetina porque necesito más eritrocitos para cumplir esta función. ¿Hasta aquí todo claro? Me pueden escribir por el chat o por micrófono si esto lo entendieron, porque esto es bien importante. Claro, o tienen alguna duda, sin ninguna pena, tranquilos. El chat, ok, en que esté claro, cualquier cosa, pues pueden interrumpirme, pueden escribir por el chat, como quieran. Entonces, dentro de esta acción de la eritropoyetina es muy importante el HIF-1 alfa, que es un factor de transcripción, que es factor 1 alfa inducible por hipoxia. En inglés tiene estas siglas. Entonces, ¿cómo explicamos que la hipoxia lleve a que haya más eritrocitos? Conforme a hipoxia, va a aumentar este HIF-1 alfa. Esto va a activar a los fibroblastos renales, y por eso les mencioné que el 90% de la EPO se produce allí, y aumenta el ARN mensajero de eritropoyetina. Entonces, esto, pues, como aumentó la transcripción, después también aumentará la traducción. Aumentará la síntesis de esta hormona proteica. Conforme aumenta la síntesis de eritropoyetina, como ya les mencioné, entonces aumentarán los precursores y por lo tanto van a aumentar los eritrocitos. Entonces, ahora vamos a hablar del hemograma, que es muy importante. Es un examen que permite conocer el estado de los elementos formes de la sangre. Acá les traje un hemograma mío, yo voy a hacer el ejemplo. Entonces, bueno, soy paciente femenina, 18 años, a la altura de Bogotá. ¿Qué es importante acá? Primero, entonces, tenemos el resultado del hemograma, tenemos un hemograma tipo 4, que sea tipo 4 no es muy importante ahora, será importante para cuando vean, por ejemplo, control prenatal en cuarto semestre, tiene que ser un hemograma tipo 4 lo que se pide. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Vamos a ver leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Lo que nos importa ahora mismo son los eritrocitos. Acá les puse los índices, por si acá.
Entonces, estos índices eritrocitarios nos van a medir tres cosas principales. Primero, el tamaño de la masa total de eritrocitos. ¿Alguno me puede decir, porque creo que se los dijeron en clase, tengo entendido, cómo se llama ese órgano que comprende la masa total de eritrocitos, todos los eritrocitos que hay? ¿Alguna idea de cómo se llama? La unión de todos los eritrocitos. Bien. No es el hematocrito, Eritrón, creo. es el eritrón. El hematocrito ya les digo qué es. Va por ahí, pero no es exactamente eso. El tamaño, entonces, el hemograma nos va a medir el tamaño de la masa total de los eritrocitos y esto con tres parámetros. Uno, el recuento eritrocitario, que simplemente es contar cuántos eritrocitos hay en un volumen dado. Digamos que acá en mi hemograma había 4.94 por 10 a la 6, es decir, por 1.000.000 de eritrocitos en un microlitro. Los parámetros normales varían de laboratorio en laboratorio, pero acá vemos como me salía un poco arriba, sin embargo, pues me dijeron que era normal, entonces, bueno, acá tenemos en cuenta este recuento eritrocitario. Lo segundo es la concentración de hemoglobina, que pues lo dice claramente el nombre, nos va a decir cuánta hemoglobina hay en un volumen de sangre. Es importante que tengan en cuenta que es el volumen de sangre, es decir, la hemoglobina que está adentro de los eritrocitos más el volumen general, es decir, eritrocitos y plasma. En este caso, pues se mide en gramos sobre decilitro. La mía era este valor. Y el tercer parámetro es el hematocrito, que es el que ustedes estaban mencionando ahora. El hematocrito no es un recuento de masa, sino es una razón entre el volumen de eritrocitos, que se puede sacar con su altura en un tubo, sobre el volumen de sangre total. Entonces, por ejemplo, en mi caso, digo que el 48.8% era mi hematocrito, es decir, 48.8 en relación a un 100%. Lo segundo que nos va a medir es el hemograma, es el tamaño promedio de un eritrocito, que es con una única medida, el volumen corpuscular medio, eso nos dice su nombre. Volumen en promedio de un eritrocito, de un cuerpo, que se va a medir en femtolitros, cuyos parámetros normales son estos, pero cambian de laboratorio en laboratorio. Y lo tercero que nos va a medir el hemograma es la síntesis de hemoglobina, que es súper importante para que cumpla las funciones del eritrocito. Entonces, lo primero que nos la va a medir es la hemoglobina corpuscular media, es decir, la cantidad promedio de hemoglobina dentro del eritrocito. Eso es importante, no es en la sangre total, sino en el eritrocito, que se mide en picogramos, es únicamente una masa. Y lo otro que mide la síntesis de hemoglobina es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, es la concentración en promedio de hemoglobina adentro de los eritrocitos. Es muy importante esto que nos relaciona el HCM, que es esto, nos relaciona la hemoglobina corpuscular media, la cantidad que hay, en relación al volumen del eritrocito. Por ejemplo, en mi caso era 33.4 y se mide en gramos sobre decilitro. Así vemos cómo es la división de unos gramos sobre un volumen dado. Otro parámetro es el ancho de distribución eritrocitaria, que nos evalúa qué tan distintos son los eritrocitos entre sí, para ver si tienen una morfología o como parámetros normales o anormales. Ahora, finalmente, en el tema de eritrocitos vamos a hablar de anemia y policitemia. Lo que estábamos hablando antes habla sobre la homeostasis, es decir, el balance, en este caso, entre formación y pérdida de eritrocitos. Cuando lo perdemos, podemos entrar a anemia o a policitemia. Cuando entramos a anemia, puede ser que haya una poca producción de eritrocitos o mucha destrucción de estos, que nos hace que el balance, este que les mencioné, sea negativo. En general, va a haber menos eritrocitos de los que debería. ¿Esto cómo lo vamos a ver? En una disminución de la hemoglobina en sangre y también una disminución del hematocrito. Les traigo un tip y es que estos dos índices están muy relacionados entre sí. Entonces, si me devuelvo acá, vemos cómo la hemoglobina casi siempre es la tercera parte del hematocrito. Acá vemos cómo se cumple porque 48 dividido 16 nos da 3. Eso es como una relación normal que hay en los hemogramas. Yo como sé si hay mucha destrucción o poca producción en los eritrocitos por el conteo de reticulocitos. Entonces acá presten atención, porfa, para que entiendan por qué se da esto. Si yo tengo muy poca producción, tendré muy pocos reticulocitos.
porque mi médula ósea no está reaccionando a que hay pocos eritrocitos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces me voy a volver acá. Em, Nosotros sabemos que si tengo muy pocos eritrocitos, tengo que aumentar su producción. Si mi médula ósea no está respondiendo, entonces no aumenta su producción y yo no veré que haya un aumento de precursores en la sangre. Por el contrario, si yo veo que hay un aumento de precursores en la sangre, quiere decir que la médula ósea está respondiendo, está diciendo, bueno, efectivamente necesito más oxigenación y por lo tanto, si hay muchos reticulocitos, un alto conteo reticulocitario, entonces yo llegaré a la conclusión de que hay mucha destrucción, por ejemplo, por hemorragia o por hemólisis. Entonces, la regla general es que si hay poca producción, yo veré pocos reticulocitos o quizás reticulocitos normales. Y si hay mucha destrucción, yo veré muchos reticulocitos, porque el problema no es de la médula ósea, sino de que los eritrocitos se me están muriendo por fuera de esta. Ahora veremos algunos requisitos de la producción normal de eritrocitos. Entonces, el primero es que haya una médula ósea funcional, lo que les estaba diciendo, que tiene que ser respondedora. Por ejemplo, esto no se da en la anemia aplásica. Aplásica, ¿qué significa? A sin y plasia, formación. Entonces, es una anemia en la que no hay formación, voy a tener todo bajito. Un dato curioso que les traigo es que Marie Curie murió de esto por la exposición a rayos X. Otro requisito para producción normal es la eritropoyetina, que es la que les está explicando ahora. Como esta se sintetiza en un 90% en el riñón, si yo no tengo unos riñones que funcionen, por ejemplo, si hay insuficiencia renal, habrá poca EPO y entonces habrá anemia. El tercer requisito es que haya nutrientes adecuados para la formación de la hemoglobina. Esto es súper importante porque nos explica muchos tipos de anemia que vamos a ver. Entonces, el primero es la deficiencia de hierro, que es la misma ferropenia, es otro nombre. Es muy importante porque es la causa más común de anemia en el mundo. Ustedes este semestre, más adelante en hemato-onco van a ver, por ejemplo, porque muchas veces se tiene que dar sulfato ferroso en casos de anemia. Esta anemia nos va a dar hipocromía, es decir, que hay bajo hipocromia color. Vamos a ver a los eritrocitos como paliduchos y esto se da porque hay poca hemoglobina. Y también va a ser microcítica, micro es pequeño, cítico pues célula, entonces son células chiquitas porque no se está produciendo bien la hemoglobina. Otras anemias importantes por falta de nutrientes son la deficiencia de vitamina B12 o B9. En el caso de la vitamina B12 nos dará una anemia megaloblástica. Megaloblástica significa megalo, muy grande, y blástico, blastos, es decir, células precursoras. ¿Cuál es el problema? Cuando hay poca vitamina B12 o poca vitamina B9, no va a poder haber una adecuada producción de eritrocitos y van a salir inmaduros a la sangre. Entonces vamos a ver cómo estas células son todas raras, todas deformes y son típicas de la anemia megaloblástica. Cuando por el contrario hay una acelerada destrucción de eritrocitos, entonces bueno, ya sabemos, veré reticulocitos altos y puede ser por una hemorragia o por una anemia hemolítica que me destruye los eritrocitos. Por ejemplo, la anemia falciforme, que vemos, pues ustedes ya la conocen, que es la que da estas formas de drepanocitos, o también la eritroblastosis fetal, que la veremos en la parte de antígenos eritrocitos. El segundo elemento clave es la policitemia, que quiere decir que hay muchas células en la sangre. Esto nos va a aumentar el hematocrito, nos va a aumentar la viscosidad, es decir, va a haber más resistencia al deslizamiento, la sangre quiere moverse menos y va a haber un mayor riesgo de trombosis. Entonces acá vemos como la sangre normal tiene una viscosidad de 3.2 centipoise, mientras que en policitemia esto puede aumentar muchísimo, incluso hasta el doble, lo cual es súper problemático. La viscosidad es la pendiente, la división entre la tensión de deslizamiento y el índice de deslizamiento. La viscosidad depende de la concentración de fibrinógeno. Si hay más fibrinógeno, hay más viscosidad. El hematocrito, que es lo que pasa en la policitemia, si hay mucho hematocrito, hay mucha viscosidad. El radio del vaso. Ojito que acá hay un asterisco que nos quiere decir, pues que les tengo que explicar esto. Conforme va bajando el radio del vaso o del tubo, va a disminuir también la viscosidad. Pero esto solo se ve en vasos de poco calibre, por ejemplo, de menos de 0.5 milímetros. Ahí sí son directamente proporcionales la viscosidad y el radio del tubo. Pero una vez se pasa este límite de, por ejemplo, 0.5 milímetros, realmente no cambiará la viscosidad en relación al radio del vaso. El cuarto elemento es la velocidad lineal. Cuando hay más velocidad,
entonces habrá menor viscosidad y también en sentido contrario, habrá mayor viscosidad a flujos bajos. Y el otro elemento clave es la temperatura. A menos temperatura, por ejemplo, cuando una persona tiene hipotermia, habrá mayor viscosidad y mayor riesgo de trombosis. Acá les tengo unas preguntas, por eso es importante lo que les estaba mencionando de... Ah, sí, sí. Voy a explicarles los de los vasos y, bueno. em, El radio del vaso altera solo en radios en vasos de menor radio a la viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un vaso de menor calibre, de menos de 0,5 milímetros, conforme vaya disminuyendo el radio del vaso, disminuirá la viscosidad. ¿Esto por qué se da? A mí se me hacía súper contradictorio antes, como antilógico, pero lo que pasa es que conforme los eritrocitos pasan por un vaso de menor tamaño, entonces se forma una capa de plasma alrededor de ellos que hace que fluyan más fácilmente. Entonces, entre más pequeño sea, más gruesa o más fácil será para ellos pasar por el vaso, precisamente porque habrá un mayor grosor en esa capa de plasma. Entonces, por eso, conforme baja el radio del tubo, bajará la viscosidad, pero en vasos de un mayor calibre, ejemplo, un vaso de más de 0,5 milímetros, entonces realmente no dependerá la viscosidad del radio del tubo. ¿Te quedó claro? Que sí. Listo. Cualquier cosa me dicen. Así. Les tengo unas preguntas que hice con inteligencia artificial. Les tengo todas las preguntas en el documento que les subí, que les estaba mencionando, está en la carpeta de Google Drive. La primera, pues, es súper boba, es para ver cómo estamos de atención. Es cuál es la principal función de la hemoglobina en los eritrocitos. Es dar soporte estructural, es dar oxígeno. ¿Quién me lo puede decir? A, B, C, D. Claro, es transportar oxígeno. También puede transportar dióxido de carbono, pero no es tan importante, no es su principal función. Y otra que pues esta sí tiene que ver con el hemograma es cuál es el índice eritrocitario que nos indica el tamaño promedio de un eritrocito. La concentración de hemoglobina, el hematocrito, el conteo eritrocitario o el volumen corpuscular medio. Si hay alguna duda sobre los índices, me dicen. La D. Exacto. Es el volumen promedio, es decir, el tamaño promedio del eritrocito. Ahora vamos a pasar a antígenos eritrocitarios y para esto Isa nos va a presentar un caso clínico súper importante. Bueno, entonces, este caso clínico lo traemos como para darnos cuenta lo importante del tema que vamos a ver. Y como para que veamos que esto realmente en la práctica clínica, en el hospital, se ve mucho, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Tenemos a un paciente de 65 años, tipo de sangre O positivo, género femenino. La paciente viene porque viene programada para una cirugía. ¿Por qué? Porque tenía una estenosis aórtica severa. Entonces ella llega al hospital con una cirugía programada. Durante la cirugía, era una cirugía bastante compleja, era una cirugía del corazón, de una válvula del corazón, en donde tenían que hacerle un cambio de válvula y comienza a perder mucha sangre. Entonces esto hace que su volumen sanguíneo comience a disminuir, disminuir, y el médico que estaba a cargo dice como, bueno, ya está sangrando demasiado, necesitamos pasarle sangre, porque está sangrando, ¿sí? Y llega y pasa una unidad de glóbulos rojos, pero no se da cuenta que esa unidad de glóbulos rojos era positivo. ¿Se acuerdan qué tipo de sangre era? O positivo. Eso, muy bien, era O positivo. Listo. Dale, siguiente. Entonces, 5 minutos después de que comienzan la transfusión, el médico se da cuenta que esta bolsa de sangre que estaban pasando no correspondía a la paciente, sino que
era de otro paciente que no conocían. Y ahí, 5 minutos después, dice, hay una reacción adversa a la transfusión. Se le diagnostica una incompatibilidad ABO, la paciente tiene que ser trasladada a cuidados intensivos, se complica el asunto, le comienzan a fallar todos los órganos y fallece. Entonces, ¿qué pasó? Cuando uno analiza el caso, cuando se los podemos compartir, ahí dicen que se realizan las pruebas adecuadas, tanto a la paciente como al donante. Sin embargo, este se entrega al auxiliar de transporte. El auxiliar de transporte recibe su unidad en muy buenas condiciones y lo lleva al servicio de cirugía. Pero cuando llega a cirugía, no hay nadie que lo reciba. Y resulta que el personal de transporte lo deja ahí. Y el paciente, en la sala del paciente, de nuestro paciente. Y después se dan cuenta que esa no era la bolsa que correspondía a nuestro paciente. Entonces, cuando estén en su práctica clínica, se van a dar cuenta que cada vez que va a haber una transfusión, tanto de sangre como de plasma, como de plaquetas, es algo muy serio. Y se lo toman muy, muy serio porque pueden pasar cosas muy graves, como pues pasó en este caso. Entonces, pues sí, era como para iniciar el tema, dándonos cuenta que es muy frecuente en la práctica clínica, ¿listo? Gracias, Isa. Sí, entonces, pues primero es este caso que es como traumático. Y ahorita entonces les voy a explicar qué es lo que pasó para que entiendan por qué esto es tan grave. Entonces, primero las generalidades sobre antígenos eritrocitarios. Primero, pues ustedes ya saben esto, pero un antígeno es una molécula capaz de desencadenar una respuesta inmune. Cuando hablamos de antígenos eritrocitarios, son los antígenos que están en la membrana de los eritrocitos. Acá vemos, por ejemplo, como, pues, esto es una representación. El antígeno es lo que está en la membrana y el anticuerpo será esa proteína circulante que se produce tras la exposición a antígenos y que busca atacar. Entonces, el anticuerpo ahí ataca. Cuando hablamos de antígenos eritrocitarios, hay otros sinónimos que son importantes, que es aglutinógeno y aglutinina. Entonces, ¿qué pasa? El aglutinógeno es lo mismo que el antígeno. ¿Cómo se pueden acordar de esto? Ambos terminan en geno. Y en cambio, pues el anticuerpo y la aglutinina no terminan por geno. Y esos dos son lo mismo. Entonces, anticuerpo y aglutinina son la misma cosa. El antígeno está en los eritrocitos, en la membrana. El anticuerpo no está en los eritrocitos, sino que los ataca. Ataca a los eritrocitos y pues también a muchas otras células, incluyendo, por ejemplo, bacterias, si estamos hablando de infecciones. Entonces, vamos a comenzar con el sistema ABO. De esto es importante tener en cuenta que hay 4 tipos de sangre: A, B, AB y O. Esto se debe a que A y B son codominantes, entonces ambos se pueden expresar al mismo tiempo, y O es recesivo a ambos. Acá pues les traigo un cuadro de Punnett que también les puede ir sirviendo para practicar genética. Tenemos el caso de una persona, digamos, tenemos una pareja de alguien que es A, que tiene un genotipo IA y O, y digamos que su pareja, el esposo, es de fenotipo B. Entonces, su genotipo puede ser IB y O. ¿Alguien me puede decir cuál es la probabilidad de que tengan hijos con sangre de tipo O? ¿Cero? Mm, no, no es cero. Entonces, eh, 25%. es 25%. Si hacemos el cuadro, si hacemos el cuadro de Punnett, hay un 25% de probabilidad de que sea A, B, sería acá. Voy a ver si puedo anotar. A ver, ya. Entonces, avísenme si lo ven. A ver. Bueno, hay un 25% de probabilidades de que sea AB, un 25% de que sea A, porque tiene A y O, pero A y O es igual a A. Hay otro 25% de que sea B, y finalmente hay un 25% de que sea O. ¿Por qué es un 25? Porque es uno de contra. Entonces, ahí sacamos ese dato. Igual ustedes tendrán esa tutoría ahora, entonces así lo entenderán más. Ahorrar esto. Y porfa, alguien me puede decir si estos hijos pueden recibir, estos hijos que tienen sangre tipo O, podrían recibir una transfusión sanguínea de sus padres en caso de necesitarlo. ¿Será que sí? No sé qué viste.
¿O será que no? No. No, no podrán porque una persona que tiene sangre de tipo O en el sistema ABO tendrá anticuerpos contra A y contra B. Pero entonces, bueno, eso lo vamos a entender ahora. Hay diferentes genotipos en este sistema que corresponden a 4 tipos sanguíneos, que son los que les acabo de decir. Tienen antígenos, los de A pues tendrán antígenos A, los de B antígenos B y los de AB tendrán antígenos A y también B. ¿Cuál es la regla general que quiero que obtengan de esta parte de antígenos eritrocitarios? Que una persona, o bueno, pues un organismo ataca lo que no tiene. Entonces, una persona de sangre de tipo O no tiene antígenos, por lo tanto va a atacar los dos antígenos posibles. Va a desarrollar anticuerpos anti-A y también anti-B. Eso es lo que vemos pues, en ambos. Una persona de sangre de tipo A va a generar anticuerpos contra lo que no tiene. Lo que no tiene es B. Entonces, pues tendrá anticuerpos anti-B. Una persona de tipo de sangre B tendrá el antígeno B, como no tiene A, ataca A, tiene anticuerpos anti-A. Una persona AB tiene antígenos A y también tiene antígenos B. Por lo tanto, no le falta nada. Entonces, no hay nada que vaya a atacar. No tiene ningún anticuerpo. Otro elemento importante de este sistema sanguíneo ABO es que hay un fenotipo raro que es el fenotipo Bombay, que seguramente les mencionaron en la clase y que hay un caso clínico de ese en mutis, en el que las personas no tienen ningún antígeno, pero tienen incluso menos antígenos que el O. Entonces, ¿esto cómo lo explicamos? Los antígenos A, por ejemplo, tienen acá en su base una sustancia H que se compone pues de fucosa, galactosa, y también N-acetilglucosamina, pero su azúcar inmunodeterminante es la N-acetilgalactosamina. Entonces se dice que el azúcar de la es N-acetilgalactosamina. El grupo B tendrá igualmente esta sustancia H más galactosa. Su azúcar inmunodeterminante es la galactosa. El grupo O solo tiene la sustancia H. Por eso a veces se tiene en cuenta que no tiene ningún antígeno. ¿Qué pasa con el fenotipo Bombay? Que ni siquiera tiene sustancia H, porque le hace falta la fucosa de esta sustancia H. ¿Qué significa esto? Que va a formar anticuerpos contra todo. Va a tener anticuerpos anti-A, anti-B y anti-H, porque no la tiene. ¿Qué es bueno de esto? Que como no tiene absolutamente ningún antígeno, es el donante pues súper universal de eritrocitos, o también llamado sangre dorada. Entonces, lo que estábamos viendo ahorita que nos dijo Isa es una reacción adversa a la transfusión que se da pues si se suministra sangre incompatible al paciente. Hay 2 mecanismos por los que esto se presenta. Uno, el que es menos común, es la hemólisis aguda, que se da de manera inmediata. Entonces, digamos que se le transfundió una sangre a una persona de tipo de sangre O, entonces tenía anticuerpos anti-A, generó muchísimos anticuerpos y en específico, si tiene hemolicinas, logra hacer esa hemólisis aguda. Pero lo más común no es hemólisis aguda, no es hemólisis inmediata, sino una hemólisis más retardada. Entonces, los eritrocitos comienzan a comienza a haber anticuerpos, es decir, aglutininas, que lleva a que los eritrocitos se unan. Estas aglutininas las forman los linfocitos B. ¿Qué pasa con eso? Los eritrocitos se van uniendo entre sí porque las aglutininas hacen eso, aglutinan y taponan vasos pequeños. El problema de esto es que con el tiempo entonces van a llegar macrófagos, van a destruir esas membranas plasmáticas para que se destaponen esos vasos y cuando se destruyen las membranas plasmáticas de los eritrocitos habrá hemólisis. Ese es el problema de las reacciones adversas a la transfusión, que básicamente pues va a matar eritrocitos. ¿Cómo se previene esto? Pues con una correcta tipificación sanguínea y con, pues en el caso que nos estaba mencionando Isa, que se le diera la sangre correcta al paciente correcto y en el momento correcto. Entonces, ¿cómo se hace esta tipificación? Una, se separan los eritrocitos del plasma y se diluyen en solución salina. Se mezclan con una parte de anticuerpos anti-A. Entonces, digamos, yo tengo acá mi gótica de sangre y la pongo en este círculo que tiene anticuerpos anti-A. Si yo veo que reacciona contra A, quiere decir que la persona efectivamente tiene el antígeno A, porque los anticuerpos que yo tenía antes reaccionaron contra el antígeno. Entonces, por ejemplo, acá es una persona A. Vemos si tiene el B, entonces la misma idea. Yo tengo anticuerpos anti-B y le pongo una gota de sangre para ver
Si aglutina, entonces es B, y si no aglutina, no es B, no tiene B. Esta persona no tenía antígeno B. Por lo tanto, pues acá vemos que es un A. Después miraremos esto de si el RH. Entonces, con base en esto, pues vemos si hay aglutinación y así sabemos leer los resultados de la tipificación sanguínea. El sistema RH es el segundo sistema que también es muy importante en las reacciones transfusionales y en las transfusiones. El antígeno RHD es el más inmunogénico de este sistema y sigue la misma regla de yo ataco lo que no tengo. Entonces, una persona, si tiene el antígeno RHD, si tiene el factor RH, será RH positiva y no tendrá anticuerpos porque tiene el antígeno. Pero si la persona no tiene el antígeno RHD, será RH negativa y formará anticuerpos anti-RH, RHD. Ojo con esto, que solo se da si se sensibiliza. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, por ejemplo, una persona de tipo de sangre O, naturalmente forma anticuerpos anti-A y anti-B. Una persona del grupo RH no lo va a hacer de manera natural, no lo va a hacer desde el nacimiento. Solamente lo hace si en algún momento de su vida se expone al antígeno D. Entonces, ¿qué es? Vamos a hablar pues de la importancia de este sistema RH con una enfermedad súper importante que es la eritroblastosis fetal. Esta enfermedad consiste en la aglutinación y fagocitosis de eritrocitos del bebé. Acá tenemos de nuevo el cuadro de Punnett. Tenemos un ejemplo de una mamá que es RH negativa con un papá que era RH positivo. ¿Qué pasa con esto? Hay un 50% de probabilidades de que el hijo sea RH positivo. Esto es muchas veces el caso de la eritroblastosis fetal. Una madre que no tiene el antígeno tiene un hijo que sí tiene el antígeno. Entonces, en el segundo embarazo, ya les dije que es después de la exposición, no es en el primer embarazo, la madre que no tiene el antígeno D va a atacar lo que no tiene. Entonces va a atacar el antígeno D de su hijo. Este es el problema. La madre pues estará atacando los eritrocitos del niño y el problema después de esto es que va a generar hemólisis. Entonces, vamos a hablar de la clínica de la eritroblastosis fetal. Y con esto, pues me gustaría que siguieran, porque a mí me sirve mucho, con la imagen de Bart Simpson. Entonces, ¿qué pasa? Los niños con enfermedad hemolítica del recién nacido, que es lo mismo que eritroblastosis fetal, tendrán ictericia por la hemólisis y la liberación de hemoglobina, que después se transformará hacia bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento amarillo, las personas se ven amarillas, como Bart. También habrá daño cerebral. Si el niño no muere, pues por la hemólisis puede que sobreviva, pero la bilirrubina se deposita en sus neuronas y de una enfermedad que se llama kernicterus, entonces va a tener discapacidad cognitiva. Y otra parte muy importante es que tendrá hepatoesplenomegalia. Entonces, megalia grande, hepato, hígado, espleno, vaso. Entonces va a estar muy panzón porque el hígado está muy grande y también el vaso va a estar muy grande. ¿Por qué? Porque va a haber hematopoiesis extramedular. Yo necesito formar eritrocitos de una manera muy acelerada porque literalmente todos los está atacando la mamá. Y para evitar pues que se dé una anemia muy grave, comienzan a actuar el hígado y el vaso también como centros formadores de eritrocitos. Acá yo les traigo una pregunta con base en lo que les está diciendo de eritrocitos. ¿Ustedes creen que los reticulocitos y los blastos, es decir, las formas inmaduras de los eritrocitos, van a estar elevados o van a estar normales? ¿Qué creen? Elevados. Ujú. Van a estar elevados, porque voy a estar formando muchas células precursoras para intentar compensar toda esa hemólisis que se está dando en los eritrocitos. Esta es la imagen que les había mostrado antes. Entonces, en la eritroblastosis fetal se van a ver en el frotis de sangre periférica muchas células así moradas, que así es como se ven los blastos porque tienen núcleo. Diferencias clave entre ABO y RH. ABO forma anticuerpos muy tempranamente, prácticamente que después del nacimiento. En cambio, RH solo lo hace si hay exposición de una persona RH negativa a una persona RH positiva, como es el caso de las madres sensibilizadas, o si hay una transfusión RH positiva a alguien que era RH negativa. La composición de los antígenos también es muy diferente. Entonces, en ABO son carbohidratos, son azúcares. En la sangre A es N-acetilgalactosamina, el azúcar inmunodeterminante. En el antígeno B es la galactosa. En cambio, en el RH son glucoproteínas, no son azúcares nada más. Entonces acá vamos a hacer una práctica. Me gustaría, pues, quien quiera,
que me diga qué tipo de sangre es la de las dos primeras filas. Entonces, esta, ¿cuál es? Yo tengo en el pozo anticuerpos anti-A. A positivo, el positivo está bien, pero no es A. O positivo. Exacto, es O positivo. Entonces, yo tengo en el pozo anticuerpos anti-A y le metí la sangre. Y veo que no reaccionó. Si no reaccionó es porque no tiene el antígeno, no es A. Pasa lo mismo con B. No aglutinó, no es B. Pero sí reaccionó con D. Entonces, efectivamente, es O positivo. ¿Alguien me puede decir cuál es este? El 5. B positivo. Exacto. Sigue la misma regla. ¿Y el último cuál sería? Pues no el último, sino el penúltimo. AB negativo. AB negativo. Exacto. Entonces, bueno, podrían hacer, si quieren, pueden hacer toda la práctica. En la siguiente diapositiva está todas las respuestas. Este último es inválido porque el control nunca nos debería generar aglutinación. Entonces el test se tiene que repetir. Ahora, finalmente, vamos a hablar de estos conceptos de hemoclasificación. Entonces, esta es una tabla que nos permite saber qué tipos sanguíneos son compatibles teniendo en cuenta sistema ABO y RH. No todos los otros sistemas de antígenos que hay, sino los más importantes. Entonces, acá estamos hablando del donante en esta fila y acá del receptor. Acá vemos cómo AB positivo puede recibir eritrocitos, ojo, eritrocitos de todos los tipos de sangre. Entonces, para que se acuerden de eso, pues pueden usar la memotecnia. AB positivo tiene brazos abiertos porque recibe de todos. Como tiene todos los antígenos, no ataca nada. Entonces, puede recibir de absolutamente todos. O es generoso o negativo, es generoso porque es el donante universal de eritrocitos. ¿Por qué? Porque O negativo no tiene ningún tipo de antígeno, por lo tanto, cualquier anticuerpo con el que se enfrente no lo va a atacar, no le va a afectar en lo más mínimo porque precisamente no tiene nada en la membrana. En esto hay que tener en cuenta que es el donante universal de eritrocitos si no se considera pues la sangre dorada fenotipo Bombay, que es el que tiene incluso menos antígenos, porque ni siquiera tiene la sustancia H. Con base en esto, me gustaría que alguien me dijera cuál creen que es el donante universal de plasma. Entonces, ¿cuál es la sangre que tiene menos anticuerpos? Porque, bueno, se tienen que hacer transfusiones a veces de eritrocitos, a veces de plasma, o también, como nos dijo Isa, a veces de plaquetas. ¿Cuál creen que es ese tipo de sangre que puede donar plasma a cualquiera? O O no puede, porque O tiene anticuerpos contra A y contra B. Entonces acá seguimos la regla opuesta. El donante universal de plasma es AB positivo, porque como tiene todos los antígenos, no tiene ningún anticuerpo, ¿sí? Entonces tiene A, tiene B, tiene el RHD, entonces no genera ningún anticuerpo, no ataca nada, por lo tanto dona plasma cualquiera. Con base en eso, ¿quién me puede decir cuál es el receptor universal de plasma? En este caso sería O negativo, precisamente. El receptor universal de plasma es O negativo, precisamente porque como no tiene ningún antígeno, pues puede darle a cualquier otro tipo de sangre. Y listo, eso fue todo. No sé si tienen alguna pregunta.